Buenos días, ¿cómo están ustedes, queridos estudiantes? En la mañana de hoy vamos a estar trabajando con todo lo que tiene que ver con la tecnología educativa y un poco vamos a hacer referencia a todo lo que es su enmarco histórico y su evolución. Pero entonces, ¿qué es la tecnología educativa en los ámbitos en los que nos estamos moviendo hoy a la luz del 2025-2026? La tecnología educativa se entiende como un proceso de la ingeniería del aprendizaje. Ya no es solamente el uso de los recursos tecnológicos como tal, sino todo un contexto que va a permitir que nosotros podamos favorecer procesos de aprendizaje dentro del aula, utilizando esta tecnología educativa como herramienta, pero también como paradigma de construcción de saberes. En este sentido, la tecnología educativa se define como el estudio y la práctica ética de facilitar el aprendizaje y mejorar el desempeño mediante la creación, el uso y la gestión de procesos y recursos tecnológicos apropiados. En este sentido, la misma no debe entenderse como el simple uso pedagógico de artefactos o dispositivos electrónicos dentro del aula, sino como una disciplina pedagógica multidimensional que amalgama la psicología, la técnica y la psicología para así optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, un computador apagado dentro del aula es un objeto físico. El teléfono que tienen los chicos en su bolsillo, que ahora es una pequeña computadora, es un objeto físico. El set de la tecnología educativa va a surgir cuando nosotros entonces comencemos una relación dialéctica, es decir, de comunicación, de interacción, de compartir ideas con la aplicación y utilizar estas como medio para qué? Para búsqueda sistemática de información y de construcción de conocimiento. Entonces, en la medida que yo uso las herramientas tecnológicas, estas tienen sentido. En la medida que yo uso las herramientas tecnológicas, pero no con un fin educativo o pedagógico, no con un fin de construir o compartir conocimiento, también pierde sentido y simplemente es tecnología. Entonces, vamos a aclarar bien este concepto. La tecnología educativa cobra ese carácter cuando el individuo la usa para construir conocimiento, compartir saberes, establecer una relación dialéctica tanto con el aparato tecnológico como con su audiencia, como en este momento estamos estableciendo una relación dialéctica asincrónica en la cual ustedes después van a ver el video y van a interactuar conmigo a través de, de las diferentes actividades que vamos a realizar. Entonces, este es el objeto de la tecnología educativa, buscar ese uso pedagógico de, de los recursos. Es como su intencionalidad. Entonces, ¿cuál es el fin de la tecnología educativa? Favorecer procesos donde el sujeto que ayuda o media la construcción del aprendizaje pueda favorecer el proceso de aprendizaje del otro. Es una relación de enseñanza-aprendizaje mediada por el proceso tecnológico. Entonces, en este sentido, no se debe confundir con tecnología al aparato físico, a la herramienta física, sino a la aplicación sistemática de conocimiento científico para la solución del problema. Ahora, ¿cuáles han sido las diferentes conceptualizaciones que se han venido presentando en la tecnología educativa? O como dice aquí en la lámina, cómo ha ido madurando ese hardware a través de las diferentes brechas. Tenemos primero el enfoque físico centrado en los medios, que es la aplicación directa del hardware, es decir, proyectores, PC, dentro del aula física. Y aquí la máquina era un suplemento.
Es decir, anteriormente cuando hablábamos de tecnología educativa, hablábamos era de esos recursos para el aprendizaje que nosotros utilizamos para favorecer procesos dentro del aula. Entonces, cosas tan antiguas ya como el proyector de diapositivas, el proyector de transparencia, la computadora o el televisor con el Betamax, VHS y ahora con el CD o en su momento con el CD, eran todos recursos tecnológicos, pero que se veían era como recursos para el aprendizaje. No veían tanto el medio tecnológico, porque era un auxiliar más del aula. A partir de los años 70, con el desarrollo de los sistemas de enseñanza basados en la psicología del aprendizaje, comenzamos a utilizar entonces esto como un recurso asincrónico que nos permitía entonces poder valorar cada uno de los procesos que se venían dando dentro del aula. Entonces ya no solamente era un auxiliar del aula, sino que cuando comenzaron a salir todos estos cursos en VHS, en CD, en los cuales tú los podías ver en la televisión de tu casa y tenías un cuaderno de trabajo donde tú podías estar estableciendo las respuestas y las cosas, entonces allí comienza a perfilarse una conceptualización de estos recursos tecnológicos como tecnología educativa. ¿Por qué? Porque yo utilizaba estos recursos para favorecer el proceso de aprendizaje. Y ahora tenemos el enfoque sociocrítico actual, que es un poco la relación o la reflexión de cómo lo digital media nuestra interacción humana y cómo esta interacción humana va a mediar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Anteriormente yo tenía que tener una serie de dispositivos para poder acceder a la información ahora, ¿no? Y con la pandemia esto aumentó muchísimo más porque se le comenzó a ver como la ventaja a la tecnología sobre el uso de los recursos para enseñar. Entonces, bueno, ahora tenemos cursos en línea que no solamente son academias, que tú tenías que esperar que saliera el contenido para poder avanzar, sino que ahora son procesos que se vienen dando de inmediato. Por ejemplo, YouTube está caracterizado y se ha ido posicionando como una herramienta que sirve para la formación online, dado todos los tutoriales que tenemos. Y fíjense que hay una onda. Cada avance tecnológico que se va dando, ese avance tecnológico se va presentando como un tutorial en Internet. Conseguimos tutoriales de diferentes maneras de usar la IA, de usar las herramientas digitales, de hacer presentaciones, de hacer planificaciones. Buscamos explicar todos estos procesos para que, para que los mismos vayan mediando y se vayan dando. Entonces, lo importante aquí, en este enfoque sociocultural y crítico, es qué tanto el individuo puede mediar con respecto al aprendizaje y qué tanto impacto tiene la tecnología educativa dentro de los individuos. Porque recuerden, si no hay una intencionalidad pedagógica, simplemente es uso de la tecnología. Cuando ustedes se ponen a navegar por Instagram, a navegar por TikTok, a navegar por YouTube, pero simplemente como un proceso de recreación o de scroll, están haciendo un uso de la tecnología. Pero cuando yo me meto en TikTok y comienzo a ver un tutorial sencillo de estos de 2 minutos y medio de cómo insertar, por ejemplo, un estilo de imagen, una presentación en Notebook LM, ya ahí el sentido es pedagógico porque yo estoy buscando un video pedagógico que me permita aprender un tipo de contenido que va a favorecer mi aprendizaje y posteriormente mi uso. Cuando yo veo usos de Canva para el marketing digital, para establecer herramientas, lo que ellos llaman trucos, porque acuérdense que ahora la intencionalidad pedagógica es muy breve y de eso vamos a estar trabajando más adelante. Hay una intencionalidad pedagógica que no está bien mediada, que no está bien canalizada, pero está presentada. Entonces, fíjense cómo ese impacto de los medios, de la inmediatez,
va absorbiendo nuestra sociedad al punto que nosotros queremos aprender como vemos los reels en Instagram o en TikTok, que sean rápidos, que sean interactivos, que sean muy veloces en ese sentido, que me estimulen mucho para poder captar mi atención. Entonces, fíjense cómo la tecnología va mediando y nosotros como docentes no nos podemos quedar entre los años antes y posterior a los 70 utilizándola como un auxiliar. Tenemos que comenzar a apropiarnos de las herramientas de la tecnología para poder generar contenidos que sean atractivos para nuestros niños. Ahora, ¿cuáles son las características inherentes que distinguen a la verdadera práctica tecnológica y que nos permiten asociar la tecnología con tecnología educativa? Primero, que es adaptativa, es decir, ella va evolucionando en la medida en que van evolucionando los procesos tecnológicos y van evolucionando las maneras como el individuo aprende. Anteriormente, nuestra educación era muy pasiva y estaba orientada a la adquisición solamente del conocimiento de parte del docente. Ahora es muy dinámica, muy interactiva, muy sinérgica. Entonces necesita estar todo el tiempo adaptándose a las nuevas tecnologías, a la manera de procesar la información, a los retos cognitivos que tienen ahora esta variante de que tenemos muchos niños más neurodivergentes y cómo tenemos que adaptarnos a esa neurodiversidad. Entonces, ella va dando respuestas a las demandas sociales que tiene este, en ese momento nuestra realidad social, por decirlo así, valga la redundancia. Fíjense en el caso, un ejemplo práctico. Nosotros teníamos tecnologías educativas porque muchos nos formamos antes de la pandemia de modalidad online y utilizábamos el Moodle, utilizamos el EMS y utilizábamos el Meet como plataformas de aula virtuales para recibir clases. ¿Qué sucede? Cuando llega la pandemia, estas herramientas se hacen inoperantes porque el docente no podía acceder a la gran mayoría de sus estudiantes porque muchos no tenían buen internet o no tenían buena conexión o no había manera de comunicarse con ellos. ¿Qué surge allí? WhatsApp hace su entrada y los docentes comienzan a apropiarse de los grupos de WhatsApp para dar clase, algo como lo que estamos haciendo nosotros. Yo grabo la clase y se las envío. En semestres anteriores, esta clase era como un podcast. Yo explicaba, hablaba y les decía, pero en las retroalimentaciones que me decían ustedes, bueno, profesor, nos hace falta la parte visual, la parte de comprender y adaptándonos también a muchas necesidades. Después estos videos yo tengo que editarlos y colocarles subtítulos para favorecer primero a las personas que de repente no me escuchan bien o a las personas que tienen alguna discapacidad auditiva o para que ustedes puedan ver esas láminas sin necesidad del audio porque van siguiendo los subtítulos. Entonces, esas son respuestas adaptativas. Ella es optimizadora. ¿Por qué? Porque busca que todos los procesos sean eficaces y eficientes. Lo que nos quiere decir esto es que a pesar de la inmediatez, la eficacia de los procesos de enseñanza-aprendizaje se den, de que el contenido se pueda crear, de que pueda haber una mediación entre el docente y el alumno. Es sistemática porque va de manera organizada. Parte, ¿verdad?, de una teoría del aprendizaje, parte de una secuencia didáctica, una planificación con los objetivos de logro pedagógicos y con unos recursos específicos y con unas actividades asincrónicas que me permitan a mí poder validar que ese contenido llegó. Otra cosa más importante que la venimos hablando desde que comenzamos es la intencionalidad pedagógica.
La tecnología está subordinada al objetivo de aprendizaje, no al revés. Es decir, el fin de la tecnología educativa es favorecer o lograr las metas educativas propuestas en todo nuestro proceso de planificación. Si yo no tengo una intencionalidad pedagógica, si yo no he sido sistemático en el proceso de cómo voy a presentar esto, entonces fallo. Fíjense que yo para poder hacer esta presentación, lo primero que hago es un documento que me hable de las tecnologías de la educación y ese documento es el que yo llevo a la práctica. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver que lo que vaya a presentarles a ustedes no sea simple y llanamente un conjunto de PDF que los voy a pegar y van a tener ideas que muchas veces son hasta contrapuestas. No, hay una intencionalidad pedagógica. Tenemos una fundamentación teórica. ¿Por qué? Porque la tecnología educativa se apoya en la psicología cognitiva, el constructivismo y el conectivismo. Y ahora con todo este desarrollo de las redes sociales, con la teoría de la comunicación, que explica un poco cómo se dan esos procesos de interacción entre las personas involucradas en el acto educativo o en el acto comunicativo. Entonces tiene una fundamentación teórica, no está en el aire. Tiene una función de interabilidad. Es decir, si no es interactiva, ¿verdad? Entonces no estamos hablando de tecnología educativa, porque una de las características de la tecnología educativa es la interacción. Es decir, que el individuo que no sea un consumidor pasivo, sino que él pueda también interactuar a través del medio tecnológico con la persona que está llevando la responsabilidad de la formación. Entonces, fíjense que si no hay interactividad, entonces muchos de los objetivos del logro se caen y por eso es que son las actividades que se van dando. Y nosotros planteamos en el plan de evaluación, clase presentada, clase evaluada. ¿Por qué? Porque yo necesito esa interactividad y ese feedback una vez que hemos recibido la clase. Y es holístico, ¿por qué? Porque se adapta primero al currículum. Y acuérdense que el currículo en la actualidad, no sé si lo vieron en didáctica, es adaptativo. En este sentido, el currículum también va cambiando constantemente, dadas las realidades sociales de donde se está insertando, llegando a un punto de que muchas veces cada encuentro pedagógico se afianza en una visión del currículum que me permita a mí abordar las necesidades educativas que ese grupo esté presentando. Entonces, en ese sentido, si no es adaptativa, si no busca optimizar procesos, si no es sistemática y planificada, si no tiene una fundamentación teórica sólida, si no favorece actividades de interacción y no es holística, entonces no estamos hablando de tecnología educativa. Y sobre todo si la intencionalidad pedagógica no está presente dentro del proceso. Entonces, en este sentido son las cosas que nosotros tenemos que ver como elementos sistemáticos de la tecnología educativa. Ahora, la fundamentación teórica de la tecnología educativa no es al azar, sino que viene remontándose a lo largo de la historia con pensadores específicos que de una u otra manera sentaron las bases para lo que es el pensamiento instruccional moderno. Entonces, fíjense, tenemos a Comenius, que 1592 a 1670. Entonces, ¿qué nos dice Comenius? Que todo debe ser presentado hacia los sentidos. Fíjense que él comienza a hablar entonces ya aquí, sin decirlo, de los estilos de aprendizaje que del 90 para acá estamos trabajando como teoría. Es decir, que todo tiene que ser presentado a través de lo visual, de lo auditivo y lo kinestésico, que es lo que engloba todo lo que tiene que ver el cuerpo y el movimiento. Entonces, ¿convenio qué viene siendo? El antepasado directo de la metodología multimedia, porque una de las bases del aprendizaje dentro del proceso de tecnología educativa es que sea multisensorial. Es decir, que yo en un mismo instrumento pedagógico
yo pueda tener actividades visuales, actividades auditivas y actividades kinestésicas. Y las kinestésicas tienen mucho que ver con la interacción con el dispositivo y con las actividades instruccionales que yo voy a colocar después. Después tendremos a Chomsky, que es el precursor de lo que son las leyes del aprendizaje, la ley del efecto, que después más adelante la toma Skinner. Y fíjense que él transformó la educación de algo artesano a algo que tenía que ser medible, observable y evaluable. Es el padre Chomsky de todo lo que tiene que ver con la evaluación y la medición del conocimiento. Entonces, fíjense que aquí se comienza a hablar entonces de aprendizaje como un cambio de conducta que es medible, que es observable y que puede ser de una u otra manera manipulable en la medida en que yo manipulo la manera como doy la instrucción. Y después viene Skinner, que con su propuesta de el ensayo y el error, inventa lo que es la instrucción programada. Es decir, según Skinner, la instrucción tiene que darse por pasos lógicos, por secuencia, que es lo que nosotros ahora conocemos como módulos de aprendizaje. Entonces, primero está un primer paso, ¿no?, iniciado, ¿verdad? Después hay un paso intermedio y después hay un paso superior. Y para yo pasar de un nivel a otro, debo ir haciendo una serie de actividades que me permitan ir progresando. ¿A qué le suena eso? A ir subiendo niveles, ¿verdad? Entonces, fíjense que no solamente se quedó en la tecnología educativa, sino te trascendió a la tecnología lúdica con los juegos de video, porque yo para completar la historia o completar la actividad que debo hacer, ir subiendo niveles. Y eso que nos plantea Skinner, que en su primer momento se convirtió en la escalera del currículum y de los programas de aprendizaje, lo llevamos a la tecnología educativa en los que en los cursos online. Yo en los cursos online voy progresivo, no me dan un bombardeo de información, no. Tengo módulo 1, cuando lo cubro, cuando logro aprobar la actividad evaluada que tiene el módulo 1, paso al módulo 2. Entonces, fíjense que las cosas no surgen del aire y son secuenciales. En ese sentido, todo proceso secuencial está apoyado en una teoría precursora, como le llamo yo, del aprendizaje y las teorías subsiguientes que se vinieron dando entonces más adelante. Ahora, ¿cómo ha evolucionado la tecnología educativa? ¿Cómo hemos logrado pasar de lo que es la imprenta al algoritmo? ¿Por qué comenzamos con la parte de la imprenta? Porque la imprenta fue la tecnología suprema que hizo que el conocimiento llegara a todos nosotros. Anterior a eso, para poder tener libros, primero era muy costoso, los tenían eran los grandes pensadores, los reyes, los grandes, los ricos de la época. Y muchas veces el libro era un objeto más de decoración y estatus, porque había que tener una biblioteca con los últimos temas de la época para decir que eras una persona culta, aunque no haya leído ningún libro. Y eso me impedía la globalización del conocimiento. Ahora fíjense, ¿cómo se da esta línea del tiempo dentro de lo que es la evolución hasta llegar al algoritmo de nuestros días con esta tecnología educativa y con este mundo informático y muy lleno de información? Bueno, primero comenzamos con lo vital, que es la oralidad. ¿Cuál es la tecnología dominante? La voz humana, la retórica. La retórica es la disertación de las ideas, la dialéctica, ese compartir, ese vivir, ese indagar en las ideas y desmenuzarlas. Entonces, ¿cuál es el cambio paradigmático acá? Que comenzamos con la transmisión directa y la memoria. Esta oralidad
dicen que la tecnología educativa surgió y el primer elemento tecnológico fue el fuego. ¿Por qué? Porque hacíamos una gran fogata, alrededor de esa fogata nos sentábamos nosotros como clan, como comunidad, no había todavía una estructura de familia, y los ancianos del grupo y los adultos comenzaban a contar primero de las historias pasadas, un poco ese surgimiento de nuestros antepasados y las enseñanzas que nos fueron dejando. También se vino dando los terrenos de caza, cuánto cazar, cuánto no cazar, lo del clima, eh, todas esas enseñanzas que le permitían al hombre la supervivencia, hasta llegar a Grecia, donde la oralidad se convierte en una tecnología dominante cuando las personas cultas se reunían alrededor de un sabio, de un filósofo, y comenzaba entonces ese proceso retórico de empezar a indagar sobre las ideas y ese proceso dialéctico en cuanto a que yo voy en un foro de preguntas, yo voy contestando, voy indagando, voy aprobando, voy retando, ¿para ir qué? Para ir depurando el conocimiento. Después, en el siglo XV, surge la imprenta. Entonces, ¿cuáles son las tecnologías dominantes? Los manuscritos, los libros, los manuales. ¿Y cuál es el cambio paradigmático? Comienza a conservarse la historia. Se estandariza el conocimiento, se crean las escuelas y hay un primer indicio de democratización del conocimiento. Una democratización en el sentido que los hijos de los nobles, que no eran tan ricos, podían ir a una escuela y tenían la oportunidad de acceder al conocimiento. Se rompe el paradigma de la biblioteca de los grandes castillos, de las grandes haciendas, y se comienza todo un proceso de formación escolar. Surgen las primeras escuelas. Con los jesuitas y con su escolástica comienza entonces todo un proceso de formación. Después vienen los medios audiovisuales en el siglo XX, surge la radio, la televisión, los proyectores. Con la radio pasaba algo muy importante. La radio fue nuestra primera tecnología educativa dominante. ¿Por qué? Porque comenzaron a venderse los cursos que la gente tenía que seguir por radio. Entonces te vendían un curso de contabilidad, te vendían un curso inclusive de cosas del hogar, de recetas y no sé qué. Y tú ibas a tu clase a través de la radio, entonces tú sabías que todas las mañanas en la emisión, ponte tú YZ100, tú colocabas a las 7 de la mañana tu radio y comenzaba la clase. Entonces era todo un proceso instruccional que tú ibas llevando con tu cuaderno y con tu manual que te llegaba por correo, imagínense. Aquí la gran precursora de la radio como instrumento o medio de aprendizaje fue Fe y Alegría. Es una de las más exitosas. ¿Por qué? Porque Fe y Alegría comenzó a escolarizar a muchísimos adultos y a muchísimos adolescentes a través de la radio. Entonces tú tenías tus horarios y a través de Radio Fe y Alegría tú ibas a clases. Tú escuchabas tu programa de radio y la persona tenía toda una intencionalidad y un guión pedagógico que él iba poco a poco y tú ibas haciendo las actividades. Y llegó un momento en que tú escuchabas el programa de radio y era tan pedagógico que tú estabas haciendo una suma simple y sabías cómo le iba a hacer. Te enseñaban que era arriba, que era abajo. Y después, en los colegios de Fe y Alegría, los sábados, tú podías ir a llevar tu cuaderno y si necesitabas algún tipo de orientación, ahí intervenía directamente el docente y te explicaba. Pero las clases eran por radio. Y así, bueno, ¿cuántos programas de televisión, cuántas personas no aprendieron por televisión a cocinar? Llegó un momento en que los mismos programas de noticias tenían su sección para
la clase. Entonces se convirtió en ese boom. Y llegó un momento, y me da risa, porque la gente decía que la radio y la televisión en cualquier momento iban a sustituir al maestro. Bueno, y aquí estamos. Eso comenzó ese movimiento años 40, 50, 70 y todavía es que estamos nosotros. Entonces, comienza el cambio de paradigma fue la mediación tecnológica a distancia. Ya no tenías que ir a un centro de formación para recibirte. Después comienza todo lo que es la computación temprana, los 90, aunque la computación ya viene desde los 40 dándose, y comienza el sistema Plato y mainframes. ¿Qué significan? Es el mainframes y el sistema Plato eran programas de formación. ¿Para quiénes? Para las personas, sobre todo que estaban en la rama militar. Recuerden que el Internet nace dentro de la rama militar y muchos de los inventos asociados a la tecnología nacen en la rama militar. Fíjense que el sistema Plato nos sirvió mucho para entrenar a las tropas durante la Segunda Guerra Mundial. Se le daba toda una formación inmediata a estos estudiantes a través de ese sistema. Entonces, a través de proyectores, a través de videos, a través de todo un proceso informático para que esa información llegara, ellos se podían formar. Entonces, el paradigma que se establece aquí es la introducción crítica de la interactividad. Es decir, aquí comienza un proceso de mayor interacción entre los facilitadores y los que están en el proceso de formación. Después, entre 1980 y el 2000, comienza todo el proceso de la era digital. Surge la nube, surge la web. ¿Y qué me va a permitir esto? Un acceso global a la información. Fíjense que cuando aquí terminó la Segunda Guerra Mundial, nosotros nos enteramos del armisticio a la semana. Y eso que existía el telégrafo con el que se mandaban noticias, ya existía comunicación por teléfono con Europa, pero nos enteramos a la semana porque dado el mismo proceso de guerra, la información era muy lenta. Ahora, a partir de 1980 hay una inmediatez de la información y a partir del 2000 más todavía. Es decir, yo puedo saber en tiempo real lo que está sucediendo en Afganistán ahorita. Al punto que yo puedo saber meterme en esas aplicaciones de espacio aéreo y ver cómo está el espacio aéreo de Venezuela en este momento. Entonces, ¿qué sucede? A través del PC y el CD comienza otro proceso de formación. Surgen los famosos cursos de inglés que pasaron del formato de VHS, pasaron al formato de CD. Nosotros, yo fui uno de los cuantos programas para aprender a usar todo lo que tenía que ver con Office cuando surge Office. Uno lo compró en CD, pues, para ir adentrándose en este proceso. A mi generación le costó mucho porque tuvimos que aprender sobre la marcha, aprender, como dicen por allí, como decía Simón Rodríguez, aprendíamos errando. Yo mi primera computadora le borré el disco duro como 3 o 4 veces y era ese proceso de aprendizaje. Office lo aprendí a usar sobre la marcha. Yo cuando estaba en la universidad usábamos el programa C para meternos en tecnología educativa. Después tuve que hacer un curso para aprender a trabajar con Windows 3.0 y bueno, hasta ahorita. Y muchas de las cosas que sigo aprendiendo, dada mi generación, lo sigo haciendo por ensayo y error. Cuando comencé a trabajar con la IA fue que descubrí que, bueno, la cosa es más complicada, tengo que ir buscando tutoriales, entonces, bueno, me voy a YouTube y voy trabajando con eso y voy aprendiendo también para poder estar al ritmo de ustedes. Ustedes son tecnológicos y muchas veces yo, algo que veo novedoso o algo que a mí me costó manejar, ustedes lo manejan de una manera más interactiva. Después, en el 2015, ya trabajamos con el MS, con Moodle,
trabajábamos con los teléfonos y trabajábamos con la web 2.0. Estaba en su apogeo, comenzando en algunas universidades a utilizarse el Classroom como aula virtual para hacerle competencia a Moodle, que era un poco más difícil de manejar, de entrar, de programar. En cambio, Classroom es algo más interactivo. Entonces ahí comienza lo que es el aprendizaje ubicuo y colaborador, en el sentido de que yo a través de Classroom yo puedo subir una actividad y ustedes la pueden ir nutriendo. Se comenzó a través de Moodle a trabajar con espacios de trabajo compartido, donde yo pego un documento, un poco lo que hacemos en Google Docs ahora, que yo monto un documento y la persona lo puede ir sobre la marcha mejorando o colocándote algunas observaciones en el mismo documento. Entonces, fíjense que ahí el cambio de paradigma es el aprendizaje colaborativo. Y desde el 2015, y sobre todo con el boom de todo lo que tiene que ver con la parte de la pandemia y los avances tecnológicos que tenemos con respecto a la IA, entonces, ¿qué tenemos ahora? ¿Cuál es la tecnología dominante? La IA para establecer y crear todos estos encuentros de aprendizaje. Fíjense que mi presentación es hecha en Notebook LM. La realidad virtual, ahorita muchas universidades están utilizando la realidad virtual, sobre todo en el área de medicina, para poder entrenar a los futuros médicos. La realidad virtual también se está utilizando para entrenar a los médicos en el uso de robots quirúrgicos, en los que conducen drones, en los que pilotean aviones. Incluso me quedé un poco así impresionado que veo que ahora se está utilizando la realidad virtual y muchísimo en todo lo que tiene que ver con la Fórmula 1, las carreras de automóviles, inclusive prácticas de fútbol diseñadas con realidad virtual para todo lo que es el trabajo de los penaltis y todo eso. Y aquí hay algo bien importante que es el Learning Analysis, que él me va a permitir tomar los datos de mis estudiantes, generarlos y poder hacer un sistema de información tipo Big Data donde van a estar mis estudiantes, cuáles son sus logros, cuáles son sus áreas positivas de formación, cuáles son sus áreas menos favorecidas, y eso me va a permitir a mí entonces tomar decisiones en cuanto a la instrucción. Entonces fíjense cómo la, la tecnología se ha convertido en algo variante y multifuncional en este sentido. Una vez entonces presentado todo ese cambio paradigmático que se da entre lo que era una educación analógica y una educación basada en la tecnología educativa, entonces vemos, a manera de cierre, que la mediación indispensable se va dando de pasar del docente que era el sabio, el que era el centro y el contenedor de todo el conocimiento, a convertirnos nosotros en mediadores del aprendizaje, en curadores de contenido y de una u otra manera en esos arquitectos que vamos estructurando los procesos de mediación e interacción para que el aprendizaje sea eficiente y efectivo. Entonces, nosotros tenemos que pasar de un modelo agotado, que es el modelo de transmisor, donde el docente manipulaba toda la información, todo estaba centrado en el dictado, en la memoria, en controlar que
todos los elementos de la grilla pedagógica del currículo se dieran, sin importar si el alumno alcanzaba ese conocimiento, si lo manejaba, si lo entendía. Y por eso es que muchas veces llegamos y criticamos a los estudiantes que no sabe dividir o no sabe hacer una regla de tres directa o inversa, y es que muchas veces esos contenidos los dieron y los pasaron, pero el docente, en la angustia académica de estar pasando todos los contenidos de la grilla pedagógica, muchas veces no se sentó a trabajar procesos o a tratar de lograr que los alumnos que no entendían el proceso lo lograran. Entonces nosotros tenemos que desprendernos de la grilla pedagógica, asumir lo que nos dice la teoría cognitivista, que el currículum es adaptativo, y comenzar entonces nosotros a centrarnos en lo importante. El padre Velas, el fundador de Fe y Alegría, decía una cosa que yo creo que es vital retomarla ahora, que él decía, en las escuelas el niño solo debe aprender a escribir bien, a leer bien y calcular bien. ¿Y ustedes no creen que esa es una habilidad que necesitamos retomar en este mundo moderno? Y vámonos al caso de la IA. Si yo no sé leer bien y yo no sé escribir bien, yo no voy a poder elaborar un prompt efectivo para darle la instrucción a la IA. Entonces, en vez de estar repitiendo los poemas de Pedro Pérez o las historias de Jaimito, vamos en la escuela entonces a potenciar la descripción, que el alumno aprenda a plasmar en palabras lo que quiere, lo que desea hacer. Y entonces ese plasmar en palabras lo que desea hacer a la larga se va a convertir en un comando para poder ser eficiente en su trabajo más adelante. Recuerden que nosotros vamos, y eso no lo digo yo, lo dicen muchos autores de tecnología, vamos en camino a una arquitectura digital del aprendizaje. Entonces yo debo darle herramientas a mis estudiantes para que puedan manejarse dentro de esta arquitectura del aprendizaje. Entonces fíjense cómo ese modelo agotado tiene que transformarse en un modelo donde el docente sea el guía, el arquitecto. Cuando hablamos de arquitecto es el que puede poner las estructuras para alcanzar un proceso. Entonces, eso se caracteriza en qué? En que tiene que ser facilitador del aprendizaje, porque tiene que ayudar al estudiante a interactuar con ecosistemas de datos complejos, tiene que trabajar con la curaduría crítica. Curar es simple y llanamente adaptar una información o un contenido, darle una intencionalidad pedagógica para trabajarlo con tu grupo. Entonces, enseñar a mis estudiantes qué hacer con esta información masiva que existe, enseñarlos a verificar cuando es una new fix, enseñarlos a dilucidar y tener un pensamiento crítico en cuanto a todo lo que está consumiendo. Y en ese sentido, entonces, nosotros los vamos a ayudar a ellos a ser personas críticas y conscientes de su entorno, pero más importante, que ellos sepan absorber la información o la sobreinformación que se va dando en el día a día. Y nosotros tenemos que ser un garante ético, es decir, convertirnos en un cortafuego entre lo que se está generando en las redes y lo que el individuo debería trabajar, lo que es la inteligencia artificial y el uso que yo le voy a dar a esa inteligencia artificial en mi vida personal, en mi vida social y en mi vida profesional, asegurando que la tecnología forme ciudadanos éticos. Yo estuve en una reunión no hace mucho en la Defensoría de Baruta y era impresionante cómo la asesora legal nos decía, y es triste, que actualmente habían 132 casos en fiscalía de muchachos que tienen que ir a hacer presentaciones. ¿Por qué? Porque se presentó una situación en el colegio, ellos grabaron la, la situación y la reenviaron. Entonces, el hecho de que ya tú estés grabando una pelea
un hecho de acoso o lo que sea, ya es un delito. Y el delito aumenta y aumenta en penas, que inclusive puede rayar en cárcel dependiendo del hecho, es cuando tú lo compartes. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser éticos en ese sentido. Si yo estoy viendo que se está dando una situación, más que quedarme grabando el video, cónchale, vamos a buscar a alguien que pueda ayudarnos a solventar esa situación para que esto pueda ser más viable y se pueda lograr verdaderamente todo un proceso de anti-bullying, anti-exposición de los medios. Pero si tú te conviertes ahora, y eso es con la nueva ley de responsabilidad que tiene que ver con los medios digitales, si yo me convierto en alguien que en vez de tratar de subsanar o tratar de proteger al otro con respecto a eso, soy alguien que lo promueve, entonces tengo pena. Entonces tengo que ser presentado. Imagínese los malos ratos que tú pasas a que te lleven a fiscalía, que te presenten en fiscalía, que te lean todo tu expediente, que te abran un expediente y que después de esto decidan en fiscalía si tú tienes que pasar a juicio o si tienes que tener un sistema de presentación con algunos talleres y cosas sobre el uso de las redes sociales. Inclusive hay personas que le han mandado a borrar su huella digital, es decir, no pueden utilizar redes sociales ni nada de esto. Entonces es un problema verdaderamente considerable. Y eso pasa en todos los ámbitos. Inclusive, si yo comienzo una pelea, es preferible que tú pares a la persona y le digas lo que sientas que comenzar una pelea por un grupo de WhatsApp. Porque todas las conversaciones de WhatsApp, y eso lo aprendí en este taller, se convierten en demostración de hecho punible. Aunque tú borres las conversaciones, aquí hay todo un sistema informático de ciberseguridad que te permite retomar esas conversaciones aunque las hayas borrado tu teléfono porque mi huella digital no se borra. Yo la puedo borrar del aparato donde estoy, pero mi huella digital no se va a borrar. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan en consideración y en sus interacciones. Entonces, fíjense, aquí ya, a modo de cierre, tenemos una conclusión sistémica que la evolución de la tecnología educativa en la historia lo que ha hecho es superar las limitaciones biológicas para comenzar a generar un legado cultural. Entonces podemos decir que la tecnología educativa se va convirtiendo en parte de nuestro ADN, que está demostrado que de una u otra forma nuestro ADN también es adaptativo y nos va predisponiendo a diferentes situaciones. Entonces, eso también te rompe con lo que tú traías como conocimiento, porque uno pensaba que el ADN era estático, ¿no? El ADN también puede cambiar porque nos va a permitir entonces tener una predisposición a, que es lo que tienen ustedes ahora y los niños que están naciendo ahorita nacen con una predisposición a la tecnología. Nosotros como responsables tenemos que ayudarlos a mediar esos procesos. Y que urge una ley, ¿verdad? Para asegurar primero la inclusión, la ética y la soberanía en todo lo que tiene que ver con estos espacios informáticos. Entonces, bueno, hasta acá la disertación con ustedes. Espero que este material sea de provecho. Y bueno, ahorita lo que voy a hacer es reeditarlo un poco, colocarle sus subtítulos, un tamaño adecuado y un tiempo adecuado, para que sea entonces inclusivo. Entonces, gracias por su atención, gracias por tomarse el tiempo para ver esta clase y bueno, nos vemos el miércoles con la próxima clase grabada. Feliz tarde.